así tenga una sonrisa personal. Ok, dos. Nos encontramos esta tarde con el señor John Jairo, él es el... ¡Ay! Nos encontramos esta tarde desde las instalaciones de la Fundación Manantial con el pastor John Henry. Es un hombre glorioso de Dios, es un hombre que ha trabajado mucho en la ciudad de Neiva y él quiere contarnos esta tarde su testimonio. Pastor, bienvenido, y de verdad es un honor para mí contar con usted, contar con ese testimonio. Sé que será de impacto para los jóvenes de la USCO y para los jóvenes de la ciudad de Neiva. Pastor, me gustaría saber mucho cómo fue su infancia, cómo fue su proceso de adolescente. Bueno, pues yo nací en la ciudad de Bogotá. Mis padres se separaron cuando yo tenía 17 años aproximadamente, y yo incursioné, pues sí, yo tenía de todo, ¿no? Tenía de estudio, todo lo que una familia normal tiene, pero entonces cuando ya mis padres se separaron empezamos ya alguna clase de disfunción, se puede decir, ¿no? Familiar. Por lo tanto, como a los 13 años, ya yo era una persona que andaba por ahí en el parque a la hora que yo quisiera, en otro barrio, hasta en trabajos de alguna u otra manera, hasta cosas que no, de pronto ni necesitaba, pero yo quería como conocer de la vida. Y a los 13 años entonces llegué también a consumir la marihuana. A los 16 años ya yo me conocí con otras personas del barrio que tenían sus motos, que tenían... yo no sabía por qué tenían tantas cosas, pero resulta que eran delincuentes. Y ellos me invitaron a estar una noche con ellos y empecé yo a fumar el bazuco. Eso fue de los 16 años, y estando en esa condición, pues como pude, terminé mi bachillerato a los 19 años. Tenía muchos problemas en mi familia. Después de que terminé el bachillerato fui a prestar servicio militar. Durante todo este tiempo siempre consumía droga, consumía el bazuco, la marihuana, todas estas cosas, de una manera social. Los fines de semana, 2 días, hasta 3 días, ya mi familia se estaba preocupando de qué pasaba. Después de que llegué al ejército, en el ejército pues duré más bien poco tiempo o muy esporádicamente consumiendo drogas, porque no, me encantaba mucho el ejército, me encantaba servirle a mi patria, y de cierta manera yo quise haber sido un oficial del ejército. Inclusive que cuando yo, antes de entrar a prestar el servicio, me hice los papeles para ingresar, acompañado a mi padre. Él estaba dispuesto a pagarme todos los equipos, todo lo necesario para ingresar a la escuela militar, pero por el problema de la droga yo no pude lograr entrar allí. Entonces, cuando terminé de prestar el servicio militar, entro a la Universidad Antonio Nariño en la ciudad de Bogotá a estudiar ingeniería mecánica. Y pues la universidad es una vida, no es la universidad, es la edad y la responsabilidad que uno recibe, ¿no? De parte de la familia uno ya más suelto. Entonces yo no supe aprovechar esa libertad, entonces ya me la pasaba de viernes cultural, viernes, el sábado también, porque los sábados también teníamos clase, entonces yo tomaba mucho en las tabernas, en los sitios que inclusive eran aldeanos a la universidad. Y después de que terminaba de tomar o de beber licor, ya me sentía un poco borracho, entonces yo sentía la necesidad de irme a buscar el vicio, la cocaína, el bazuco, la marihuana, y terminaba yo muy mal. Entonces, como a mitad de semestre, yo ya duraba 3, 4 días, ya no iba a clase. Yo inclusive me acuerdo que tenía una novia que yo le dije que yo tenía SIDA, porque ella me veía muy demacrado. Y dije, no, yo tengo SIDA, yo no quiero hacerle un daño a usted, yo quiero que terminemos, yo no quiero hacerle daño, y a mí me dio SIDA, le dije. Entonces, yo me metí ese cuento porque pues yo ya estaba muy demacrado, y a la gente me decía, ¿usted qué le pasa? ¿Usted qué le pasa? Y yo, a mí me daba más pena decir que me daba drogadito. Yo creo que tenía el VIH. Entonces, bueno, creo que en el segundo semestre pues a mí me dan el dinero de la universidad,
para que pasara la matrícula, porque bueno, pues logré pasar esa etapa y ya en el segundo semestre cogí la plata de la matrícula, que en esa época era 300.000 pesos y me la gasté en 8 días por allá en la calle del Cartucho, y desde ese día, desde ese momento en adelante ya yo me eché para la calle. Yo duré 8 días, volví a mi casa, yo les dije que me habían dado burundanga, que me habían escopolaminado, que me habían robado, que yo me había despertado en un potrero, y bueno, con muchas mentiras, ¿no? A lo que pues, bueno, después me consiguieron lo de la matrícula otra vez, y yo ya después no volví a la universidad, ya me quedé ya en la calle, ya yo me quedaba ya viviendo en la olla, consumiendo droga y todo eso. Entonces, esa no es solamente parte de mi infancia, sino ya por lo de tu pregunta ya me pasé a la juventud, y eso fue algo muy tremendo, un impacto muy tremendo, una conmoción en mi familia. Yo tengo una familia numerosa por parte de papá, por parte de mamá también, muchos tíos, primos, y nadie creía, mucho menos mi mamá. Mi mamá, ella siempre decía, no, es que mi hijo es lo mejor, mi hijo no es ningún drogadicto, mi hijo no es ningún, nada de lo que dicen. Y yo sí lo era. Me había convertido de la noche a la mañana en una persona indeseable para la sociedad. Porque estando allí, ya en el problema de la droga, yo siendo un muchacho de familia, muchacho de casa, que hacía mis cosas sanamente, que me divertía pues sin hacerle, digamos, entre comillas, sin hacerle mal a nadie, poco a poco fui haciendo un curso de liceo, poco a poco fui haciendo un curso de indigente, ya yo no podía ver nada por ahí mal parqueado porque robaba. Me enseñaron allá a robarme una bicicleta, me enseñaron a meterme a una casa, me enseñaron a robar en un bus, a tratar, todas esas cosas las aprendí allá, y eso me llevó a una condición de que ya yo estaba tan metido en la droga que yo ya en un momento llegué donde yo ya me daba miedo salir a robar, me daba miedo salir a atracar, me daba miedo salir a la calle, todo eso ya, y yo llegué a pesar 55 kilos, mi estatura es de 1,80, el peso normal para una persona de 1,80 es de 80 kilos, o 75, 80 kilos, yo pesaba 55, entonces era un peso bastante bajo. Sí. Pastor, sin duda alguna, la formación, las enseñanzas que nos imparten nuestros padres es lo mejor que ellos quieren para nosotros. Y sin duda alguna son las bases de lo que uno va a hacer cuando sea adulto, cuando ya uno tenga una cierta edad, la mayoría de edad, para tomar una decisión. Pero es allí cuando muchos jóvenes en su preadolescencia, en su adolescencia, a causa de ciertas amistades, a causa de ciertas sustancias como las sustancias alucinógenas, se desvían de su camino, se desvían de ese propósito que sus padres de cierta manera le han trazado para su vida cuando grandes. Y sabes, una de las cosas que más hiere no es solamente la persona como tal, digamos la persona que está consumiendo, que es adicta a cierta sustancia alucinógena, sino también su familia. Tú nos contabas que su familia es muy numerosa, nos contabas que su familia ya se había dado cuenta, que su familia se nota que ama mucho, porque si le dan una segunda oportunidad, con el caso de la matrícula de tu universidad, te ama mucho. ¿Qué opinaban ellos? ¿Cómo también de cierta manera fueron afectados tu vínculo familiar? Sí, en un comienzo ellos siempre, cuando se dieron cuenta que yo estaba en la droga, me buscaron, yo llegaba por allá, me abrazaban, me hacían seguir a la casa, me compraban ropa, me daban comida, me atendían, me decían, no, venga, usted puede salir adelante, usted qué le pasa. Aún un tío mío me dijo, si yo estuve también en la droga, yo un día dije que no quería más y yo la dejé, ¿usted por qué no va a poder? ¿Usted por qué no puede? Entonces yo recibí mucho el apoyo de mi familia, pero yo día tras día yo iba atentando contra los intereses de mi familia, ¿sí? Yo también empecé a quitarle cosas a mi familia, a llevarme una bicicleta, de pronto a romper unos vidrios, en medio de la locura, ¿no? Entonces ya mi familia se cansó. Entonces toda mi familia, absolutamente todos, mis tíos, mis padres,
mis hermanos, mis primos, todo el mundo llegó y dijo un día: John, a partir de hoy la puerta queda cerrada, usted no se quiere dejar ayudar, entonces ahora esa es la vida que usted escogió, siga su vida y nosotros vamos a vivir tranquilos. Entonces, cuando me pasó eso, yo reaccioné. Y dije: uy, bueno, ya la cosa no, ya la cosa está más dura, mire, ya ahora me toca la calle, y ahora. Entonces empecé a conocer las cárceles, los hospitales, las estaciones de policía, los andenes, durmiendo encima de un periódico, el frío de la calle en Bogotá, el hambre, la suciedad, todo eso cuando yo, sí, entonces ya, sin embargo, en ese camino yo duré aproximadamente unos 3 años llevado en la física calle, sucio, tenía barba, tenía bigote así largo, tenía mi pelo abundante. Inclusive una vez que yo llegué a estar preso, allá no, yo tenía la edad de 23 años, joven, y a mí me decían Cucho, me decían el Cucho, porque yo tenía barba, entonces yo tenía un aspecto demasiadamente demacrado, y a mí yo parecía como de 55, 60 años. Entonces a mí me decían: Cucho, venga para acá, Cucho esto, Cucho lo otro. Sí, pero entonces, ¿qué viene todo esto? Que mi familia toda me dio la espalda. Las únicas personas que si quisieron perseverar a mirar a ver cómo me ayudaban fue mi abuela, la mamá de mi papá, que era la más cercana, y mi mamá. Ellas me iban y me llevaban comida allá a esos lugares, me buscaban donde yo consumía, donde yo estaba, me encontraban por ahí en un andén, me encontraban, se hicieron amigos de las personas vendedores de droga para que me dijeran si de pronto me la llamaban por teléfono, donde que si está por ahí, que si ha aparecido, porque ellos le daban miedo que pronto a mí me hubieran matado. Entonces, cuando ya tenían noticias de mí, llegaban y iban donde yo estaba, me llevaban comida, toalla, por ropa, todo eso, y me invitaban. Me decían: camine, vámonos, que ya tenemos un lugar donde llevarlo. Si tenga que hay un lugar donde llevarlo, Camille. Yo le decía: no, sí, mañana, pasado mañana, es que tengo deudas pendientes, es que me van a pagar una platica, es que ahorita no tengo tiempo, es que yo lo voy a pensar, y tenía una clase de excusas. Entonces yo duré más o menos un año en esa espera, aplazando, y siguiendo sufriendo, porque también eso, por ahí en la calle me dieron golpes con palos, me ajusticiaba la gente por ahí en la calle, con machete, con bala, los celadores, eso me rociaron las espaldas, las piernas, hasta la cabeza, eso me llegaba con esos perdigones de los celadores, cositas de esas esquinas en la espalda, todo eso. Y entonces un día yo decidí, bueno, está bien, yo me voy con usted. Sin duda alguna, todos esos intentos de tu mamá, de tu abuela que te iban y te buscaban, son intentos de Dios por sacarte de ese mundo, son intentos de Dios. Simplemente dice que Jesús está a la puerta y Él toca. Es que abre la puerta de tu corazón, Él entra y cena contigo y tú con Él. Sin duda alguna, todos esos momentos en que tu mamá y tu abuela iban y te buscaban son esas manifestaciones, ese cumplimiento de la palabra de Dios, que estaba buscando un hijo, que estaba buscando que su hijo volviera otra vez al propósito que Dios había trazado con su vida. Cuéntanos, pastor, ¿cómo fue ese encuentro en el que tú viste: ya no más, me rindo, le abro la puerta de mi corazón a Jesús? Sí, yo decidí hacerle caso a mi abuela. Me llevaron a un centro de rehabilitación en la ciudad de Bogotá. Era una casita muy pequeña, había como 30 muchachos, dormíamos en el mueble, dormíamos 2 en cada cama, bajo la escalera, en el baño, en la cocina. Eso era un hacinamiento tremendo, pero teníamos algo en común, todos queríamos de corazón salir adelante. Y eso nosotros nos esforzábamos. Entonces para mí no fue un impedimento estar en esas incomodidades, tener de pronto la comida que no me gustaba, que no era la comida de la casa, que muchas veces no había carne, no había pollo, no había pescado, puro arroz, papa y ensalada, arroz, papa y hueso poroso. Entonces, a pesar de esto, en ese lugar me hablaron de la palabra de Dios.
y yo empecé a conocer de la palabra de Dios, más yo en ese momento no entregué mi vida a Cristo. Yo no sabía o no entendía cómo eran las cosas. De un momento a otro yo tuve problemas en esa fundación y a mí me expulsaron. Cuando a mí me expulsan, entonces yo regreso nuevamente a la calle, regreso a mis andanzas y yo caigo preso nuevamente. Y estando allí en la cárcel modelo, en el patio 4A, hay unos hombres acá que se reúnen, por lo general, ¿no? Se reúnen en el patio, en la cancha de microfútbol, en la mitad del círculo, se ponen a orar. Entonces yo estaba por ahí en el segundo piso, en el pasillo del segundo piso, y yo escuchaba, ¿no? En las escaleras, o donde uno quiera que estuviera, se escuchaba cuando ellos empezaban a orar, a cantar. Entonces yo sentía como un martillito aquí, pam, pam. Y yo no quedaba tranquilo hasta que yo no llegara allá. Cuando yo llegara allá, yo sentía la paz en mi corazón y yo me quedaba con ellos un rato. Como a la semana o a los 15 días, yo no recuerdo muy bien lo que es el tiempo, pero yo sí recuerdo que un día me dijeron, mire, yo tenía un alias. A mí me conocían como Jerry en esa época. Entonces a mí me dijo el muchacho, el hermano en Cristo, me dijo, él era como el líder del grupo. Me dijo, miren Jeremy, si quiere leer una porción de la palabra de Dios, toma y le regalo un Nuevo Testamento. No me lo dijo, me lo regaló, me lo pasó. Entonces cuando yo vi el Nuevo Testamento en milésimas de segundo, yo pensé, ¿no? Y yo dije, ojalá que me lo regale, yo saco unas 2 hojitas de ahí como para armar un baletico y el otro, por ese me dan 1000 pesos y con eso yo compro una dosis de droga y llego y armo el cosito. Entonces cuando yo después llegué a abrí la escritura y donde me abrió la Biblia yo leí, y cuando yo leí, entonces Dios me habló audiblemente. Cuando yo leí, había una porción de la palabra casualmente en Apocalipsis capítulo 2, versículo 9 creo que es, donde dice yo conozco quién eres tú, que tú eres rico, pero entre paréntesis dice pero eres pobre, y dice he aquí yo echaré a la cárcel a algunos de vosotros por algunos días. Entonces, y tendréis tribulación por 10 días. Pero no te preocupes, que los que perseveren hasta el fin, ellos verán mi gloria y recibirán la corona de vida. Entonces yo entendí todo eso en ese momento y yo lo único que hice fue que yo me olvidé lo que había pensado y yo le devolví el Nuevo Testamento a esa persona y yo en ese momentico sentí que mi vida cambió. Y yo no me quedé arrodillado ahí porque me daba como vergüenza, ¿no? Quedar arrodillado ahí delante de ellos. Pero yo en mi corazón, mis rodillas se me querían doblar. Entonces yo cuando terminé el grupo, yo no sé por dónde me fui por allá y yo me arrodillé por allá. Y yo entregué mi vida a Cristo en ese momento. Entonces ya me invitaron a una confraternidad carcelaria. Allá nosotros nos reuníamos, orábamos. Nuestra petición principal era, ojalá que adivinen cuál es, salir libre. Salir a la calle, volver a la familia. Entonces yo tenía una condena de 18 meses y a los 3 meses me llamaron, miren que está libre. Yo no tenía abogado, mi familia no me visitaba, yo no tenía amigos allá, no tenía nadie, pero me llegó una boleta de libertad. Entonces yo vi la gloria de Dios, yo vi un milagro de Dios ahí, y de verdad, Dios conoce mi corazón, Dios ha visto mi arrepentimiento, Dios ha visto que yo soy una persona diferente. Entonces me está dando una oportunidad y me está respondiendo mi petición. Entonces yo, de ahí en adelante, yo salgo de la cárcel, yo voy a donde mi familia, les digo, por favor, llévenme nuevamente al hogar de rehabilitación, que yo ahora sí quiero cambiar. Cuando yo llego a la fundación, a mí me dicen, no, usted no lo recibe, porque a usted lo expulsamos porque usted era peleador, porque usted hacía esto, otro, y usted ya lo conocemos, ya usted no lo queremos acá, mejor dicho. Entonces, yo alzo mi cabeza y miré a los ojos al pastor y yo le pedí que me diera una nueva oportunidad, porque esta vez yo sí venía dispuesto de corazón, que conmigo no iba a tener ningún problema. Y efectivamente llegó y llamó al líder, le dijo, vea, téngame a este muchacho aquí, entre ceja y ceja, a la primerita se me va de acá. Y yo le dije, vea, yo no dije más nada, pero yo en mi corazón dije, yo aquí no tengo problema de nada. Si a mí me dicen que haga esto, de ahí en adelante obedecí todo, me buscaban problemas, yo evitaba el problema. Si me decían alguna ofensa, yo me hacía loco y empecé a disponerme. Cuando me di cuenta,
pasé un proceso, ¿no? Me llevaron a otra ciudad, me capacitaron como líder, llegué después al año de estar en la fundación, me nombraron el director de una fundación en Valledupar, ¿sí? Entonces yo ya había estado en Valledupar como interno, porque antes de que a mí me expulsaran, a mí me dieron varias oportunidades, me dijeron, bueno, trasladémoslo allí, después trasladámoslo allí y nada, hasta que me expulsaron. Entonces yo ya había estado en Valledupar y en Valledupar me habían expulsado. Entonces lo que yo veo es que Dios vio la humillación en mi vida, Dios vio la humildad en cambio en mi vida, y Él dijo, bueno, la Biblia dice que se humilla será exaltado. Entonces yo llegué a Valledupar y yo fui a reemplazar a aquella persona que un día me había sacado a mí, que había sido mi autoridad. Yo fui a reemplazarlo porque él se iba. Entonces Dios me puso en ese lugar de privilegio, ¿sí? Y ya yo no solamente era una persona rehabilitada o restaurada, sino que ya era una persona que estaba sembrando valores a otras personas que estaban empezando su proceso de rehabilitación, lo que actualmente hago. Exacto. Tú actualmente eres el director de la Fundación Manantial de Vida en la ciudad de Neiva, y sin duda alguna es una fundación que ha crecido bastante. Yo pues conocí de cuando la fundación comenzó con la Iglesia Cristiana Filadelfia en la ciudad de Neiva, y era un poco más pequeña, era todavía un poquito más menos jóvenes y todo, y era un proceso muy arduo, muy difícil, pero sin duda alguna esta fundación ha crecido. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso de la Fundación Manantial de Vida en la ciudad de Neiva. Nosotros llegamos acá como Fundación Manantial de Vida creyéndole al Señor primeramente. Dios me hizo un llamado, porque yo me había retirado de este trabajo en el 2005, con mi esposa habíamos abierto una empresa. Sin embargo, nosotros siempre íbamos a predicar a los hogares de rehabilitación. Yo apoyaba a algunos muchachos digamos que estaban en proceso de restauración, dándoles empleo, dándoles trabajo, pero sin embargo yo no era completamente, digamos, satisfecho con lo que yo estaba haciendo. Tenía todo pues, lo que uno necesita básicamente pues, en una familia, pero sin embargo yo no me sentía feliz. Entonces yo me di a la tarea de orarle mucho a Dios para que me diera esa paz. Resulta que una vez yo estaba practicando baloncesto y yo me partí el tendón de Aquiles. Entonces yo duré enyesado 2 meses, recuperándome para que el tendón se soldara nuevamente. En ese tiempo yo oré mucho, me dediqué mucho a escribir en el computador, a hacer proyectos, a formular ideas, a mandar propuestas a diferentes personas, a diferentes departamentos de Colombia. Y entonces me abrieron la puerta de la ciudad de Girardot de un amigo mío que se había rehabilitado al lado mío. Él ya venía a la fundación, entonces me dijo, bueno, si que usted quiere, venga y hacemos una fundación en Neiva, allá hay una necesidad grande. Entonces nosotros vinimos a Neiva, visitamos Neiva, vimos que había una necesidad grande porque vimos por el lado del malecón, la parte esa parte de allá por donde Matamundo, toda esa circunvalar. Entonces nosotros veíamos indigente, pero mucho. Entonces dijimos, no, verdaderamente aquí hay una necesidad y Dios nos ha puesto en el corazón que bajamos acá y le vamos a creer al Señor y nos vinimos acá. Empezamos en el barrio de Limonar, en una casa bastante pequeña. Yo vivía con mi esposa y mis 2 hijos en una habitación. Teníamos 5 muchachos en otra habitación que ya eran avanzados, que habíamos traído de Girardot, los cuales nos estaban ayudando a promocionar la fundación. Y poco a poco empezamos a recibir allá otros muchachos, 1, 2, 3 muchachos. Y cuando cumplimos un mes, nos pasamos al barrio obrero. Entonces, yo me quedé viviendo allá un tiempito y en el barrio obrero empezó la fundación ya sola, ya más personas, ya eran 15. Empezamos ya muy poquitos, ¿no? Siempre eran los 6, los 7, los 8, pero llegamos a tener un límite de 15 muchachos. Y después yo me trasladé a vivir ahí en un apartamento al lado. Y siempre era muy cerca de la fundación, muy cerca de los muchachos, compartir cómo es el proceso de
como nosotros usamos la rehabilitación o la metodología, es espiritual. Entonces nosotros le compartimos la palabra de Dios, oramos por ellos, les enseñamos a orar, a estudiar la Biblia, todo eso. Entonces esa era nuestra labor hasta el momento con ellos. Y después de eso nos pasamos al corregimiento del Caguán, una casa campestre. Allá llegamos a tener hasta 25 muchachos y allá duramos aproximadamente 4 años, ¿sí? Y este año, el año pasado, nos vinimos aquí al barrio de las Américas, buscando nuevamente un lugar más espacioso, un lugar más cercano, un lugar donde se vea más, donde haya más oportunidad para la gente. Y aquí estamos por el momento. Durante este tiempo, pues nosotros hemos podido darnos cuenta, aproximadamente hay unos 50 muchachos de los que han pasado por la fundación, que están restaurados, que han vuelto con sus familias, que se han recuperado, que tienen su trabajo, que el uno trabaja de mesero, que el otro es mototaxista, que el otro tiene puesto de jugo de naranja con su esposa, con su hijo, el otro que tiene su empresita de arepas por allá en el eje cafetero, hay otro que trabaja por allá en una empresa de gas en la ciudad de Bogotá, y así puedo contar varios testimonios de personas que verdaderamente... Así es, sí señor, y aquí tenemos un afiche en donde está un grupo de jóvenes, un grupo de personas que están en proceso y que ya han sido rehabilitadas, ya han sido restauradas, y sin duda alguna son muchos. Aquí mismo dentro de la Fundación Manantial hay una empresa, una panadería, ¿cierto? Esa es una de las fuentes de las que personas aprenden a fabricar el pan, a hacer el pan y lo distribuyen también, ¿cierto? Cuéntenos un poquito sobre ese proceso. Sí, claro. Por una parte, nosotros vimos el aspecto de la panadería por dos cosas importantes. Una de ellas es porque nos ayuda mucho en lo económico, porque la fundación actualmente no tiene apoyo del gobierno, muy poco el apoyo de pronto de la empresa privada, de la industria, de las personas naturales, y nosotros debemos de conseguir nuestros propios recursos, ya que la mayoría de las personas que están acá no pagan un solo peso. Hay algunas personas que tienen con que nosotros le pedimos un aporte, pero son muy pocas realmente, digámoslo, 3 o 4 personas. Del resto, actualmente son 15 muchachos los que tenemos y ninguno paga ni un solo peso. Entonces nosotros nos vemos la necesidad de conseguir para el arriendo, de conseguir para pagar los servicios, de comprarle útiles de aseo, todas las cosas necesarias, la alimentación, medicinas, que muchas veces hasta ropa interior. Entonces todo eso se nos hace necesario, por eso la panadería nos sirve para eso. Y a la vez ellos van aprendiendo la actividad de la panadería, se van entrenando. Yo tengo una persona contratada que hace el pan, pero entonces ellos se turnan y van aprendiendo a amasar, van aprendiendo las medidas, la fórmula del pan, poco a poco aprenden a hornear el pan, a empacar el pan, todo eso. Y también los más antiguos van y salen y venden el pan, pero también tenemos la venta de las bolsas para la basura. Nosotros vendemos bolsas para la basura en las calles. A veces hay empresas que nos dicen, miren, necesitamos unas bolsitas, traigan unas bolsas para el colegio, para una iglesia. Todas esas cosas a nosotros nos sirven. Sin embargo, hasta el momento, pues la verdad, los recursos son muy limitados, ¿sí? Nosotros necesitamos mucha ayuda, personas que nos compren las bolsas. Si alguna persona de los que nos escucha tiene la oportunidad de saber de alguna parte donde necesiten bolsas, donde nos puedan contactar para comprar el pan, para comprar las bolsas para la basura. Aún nosotros también aquí tenemos ahí si se alcanza a observar, nosotros hacemos también artesanías, entonces adornos, cuadros, diferentes cosas, ¿no? Con lo cual nosotros recogemos recursos necesarios para sostener la fundación. Sin duda alguna, aparte de que la persona sale rehabilitada, sale restaurada, apta para convivir ante la sociedad colombiana,
también se les enseña un arte, se les enseña un oficio, se les entrena también en el campo laboral. O sea, es una rehabilitación muy completa, es una rehabilitación muy adecuada y sin duda alguna, como tú contabas, que hay testimonio de digamos, personas que ya han pasado por la fundación, en donde están trabajando en empresas grandes a nivel nacional, en donde ya ellos mismos han formado su propia empresa. Pastor John Henry, sin duda alguna este testimonio es de gran impacto para la sociedad joven, para la sociedad de la USCO y para todos aquellos que nos estén viendo. Sin duda alguna son testimonios que solamente Dios ha podido hacer. Son cosas y milagros que solamente Dios ha podido hacer. Por eso, Pastor Henry, damos muchas gracias a usted, a la Fundación Manantial de Vida, que está ubicada en la calle Segunda C, número 2207 del barrio Las Américas. Allí ustedes pueden llegar a personas también si necesitan una oportunidad, una nueva restauración. Aquí tenemos las puertas abiertas y serán bienvenidos. Les amamos en el amor de Cristo. Muchas gracias.